Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de Historia de México. Y bueno, estamos en el tema Instituciones Revolucionarias y Desarrollo Económico. Bueno, en este periodo es desde 1911 hasta 1979. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un complejo proceso de transformación política y también social. Provocó la caída de la dictadura porfirista y generó condiciones para una nueva configuración de la vida nacional. Bueno, la Revolución Mexicana influiría en la formación del México contemporáneo. No podríamos hablar del México que tenemos hoy en día sin hablar de la Revolución Mexicana y todos los efectos que ahora tiene. También se caracterizó por su vertiente realmente agrarista. En la Revolución Mexicana, pues el objetivo era beneficiar a la población más desfavorecida del país, y los campesinos era una parte muy fuerte de esa población. Bueno, esta revolución, la Revolución Mexicana, fue un movimiento armado. Realmente fue con armas, pero también fue una lucha política e ideológica, social e incluso cultural, y transformó de manera significativa la forma de vivir del país. Entonces recuerden, chicos, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado, sí, pero fue una lucha política, ideológica, económica y también social, incluyendo también, por supuesto, cultural. Entonces viene a haber una transformación muy fuerte, de manera muy significativa en nuestro país. Bueno, decíamos que fue una lucha armada que comenzó con el poder político. El primer punto que vamos a ver es la insurrección maderista. El Plan de San Luis fue elaborado por Francisco I. Madero. En este plan se convoca a dar inicio a la lucha armada del 20 de noviembre de 1910. Bueno, ¿qué ocurre? Primero, en el Plan de San Luis se pide la defensa del voto popular. Recuerden que estaba Porfirio Díaz y había habido 8 reelecciones anteriores. Entonces ya no estaban dispuestos, y en el Plan de San Luis se pone esta parte, que hay una defensa del voto popular. Y también el segundo punto muy importante es el reparto agrario. Como se está hablando del reparto agrario, por lo tanto, obreros y campesinos fueron quienes más respondieron a este llamado, porque eran el tipo de persona a la que más se le estaba apoyando. Bueno, en ese tiempo, Lucio Blanco, Pascual Orozco y Francisco Villa encabezaban al ejército de la División del Norte. Fueron caudillos revolucionarios reconocidos en la sublevación. Quizás recuerdan muy bien a Francisco Villa, pero bueno, también está Lucio Blanco y Pascual Orozco. También hay un tratado que se llama el Tratado de Ciudad Juárez. Ahí hay un acuerdo entre Porfirio Díaz y Madero, Francisco y Madero. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia en este acuerdo y Madero renuncia al liderazgo revolucionario. Sin embargo, no todos están conformes. Emiliano Zapata, él es cabeza de la fracción agrarista. Él se opone a concluir la lucha armada porque considera que Madero no defendió las demandas agrarias. No estaba de acuerdo. Ahora, hay un plan que se llama el Plan de Ayala. Este Plan de Ayala es un programa político que fue promulgado por Zapata, por Emiliano Zapata, en noviembre de 1911. Tenía un lema, es un lema que nos ha llegado hasta nuestros tiempos y se llamó Tierra y Libertad. Bueno, en este plan, él desconocía el gobierno de Madero. ¿Por qué? Porque lo acusó de traicionar las causas campesinas. Los zapatistas
llamaban a tomar las armas nuevamente para restituir las tierras a los campesinos, ya que se afirmaba que habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, por hacendados y por terratenientes. Entonces se decía que tenían que ser devueltos a sus dueños originales. Muchos de esos problemas todavía no se han resuelto hasta estos tiempos. Zapata formó y encabezó el Ejército Libertador del Sur. El gobierno de Madero fue desde 1910 hasta 1913 y enfrentó dos problemas principales muy fuertes. Uno, los vestigios porfiristas. Cuando él empieza a gobernar, muchas de las personas con las que él está gobernando pues eran porfiristas, todavía tenían su lealtad hacia Porfirio Díaz. Esta gente estaba tanto en el ejército como en el Congreso. Entonces, decíamos que se enfrentó a dos problemas. El primero fueron estos vestigios porfiristas. El segundo fue a los principios revolucionarios, obreros, campesinos, quienes exigían el cumplimiento de las demandas sociales. Toda esta gente, los campesinos, los obreros y todo el grupo de revolucionarios, pues querían que las demandas se cumplieran en ese momento, no estaban dispuestos a esperar. Entonces hubo problemas muy fuertes en este gobierno de Madero, que fue de 1910 a 1913. En febrero de 1913 fue derrocado mediante un golpe de Estado. Este golpe de Estado fue dirigido por Victoriano Huerta. Sin embargo, fue planeado por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, pero él seguía órdenes del presidente Woodrow Wilson. En ese tiempo hubo algo que se llamó la Decena Trágica. Quizás muchos de ustedes han oído hablar de esto. También se le llamó Cuartelazo. ¿Por qué se llamó la Decena Trágica? Bueno, porque duró del 9 al 19 de febrero. Fueron 10 días. En ese tiempo se nombra a Pedro Lascurain como presidente interino, pero es depuesto, lo quitan a los 45 minutos para que Victoriano Huerta ascendiera a la presidencia. El Cuartelazo, como se conocía también, culminó con el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, el 22 de febrero de 1913. El siguiente tema que vamos a ver es diversidad regional de los movimientos revolucionarios. También hubo otro plan. Ese plan se llamó el Plan de Guadalupe. Ese plan fue promulgado por Venustiano Carranza en marzo de 1913. En este plan se desconoce al dictador Victoriano Huerta y a favor del Poder Ejecutivo por vía electoral. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, ordenó la invasión a México para defender los intereses económicos de su país, los intereses económicos de Estados Unidos frente a la lucha revolucionaria. No había quien les garantizara que sus derechos estaban cuidados y Estados Unidos pues no se queda conforme. Bueno, debido a múltiples disputas entre los diversos bandos revolucionarios, había carrancistas, había villistas y había zapatistas. En octubre de 1914 se llevó a cabo la convención tripartita en Aguascalientes. Sin embargo, Carranza se establece en Veracruz y él se proclama jefe de la nación, mientras Zapata y Villa toman la Ciudad de México. Bueno, entonces decíamos que Zapata y Villa toman la Ciudad de México, Carranza se establece en Veracruz y él se proclama a sí mismo jefe de la nación. En ese año, en 1915, fue el año más difícil, más intenso de la revolución. Había una lucha muy fuerte entre estos grupos. En el año de 1916, Venustiano Carranza
instaló su gobierno en Querétaro y convocó al Congreso Constituyente. El 5 de febrero de 1917 promulgó la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual hasta el día de hoy rige la vida política y civil de nuestro país. Es la Constitución con la que se rige nuestro país. Ha habido cambios a lo largo de todos estos años, pero la Constitución es la misma. Se ha hablado de que es una de las constituciones más completas y mejor hechas, pero sí ha habido algunos cambios. Bueno, el siguiente tema es la Constitución de 1917. Vamos a hablar un poquito más de esto. El gobierno de Venustiano Carranza, que fue de 1917 hasta 1920. Bueno, Venustiano Carranza fue el primer presidente en ejercer la Constitución de 1917. Entonces él se daría cuenta de los límites que tenía y también de los alcances, de los aciertos y de las contradicciones que tenía esta Constitución. Hay algunos decretos que fueron establecidos por Venustiano Carranza antes de la Constitución, ¿sí? Estos decretos serían los siguientes. 1. La ley de restitución y la dotación de ejidos. Como pueden observar, Venustiano Carranza también estaba preocupado por que se restituyeran los ejidos. La ley de un municipio libre, la que ahora nosotros podemos gozar. Y también decreta la desaparición de las tiendas de raya. Estas tiendas de raya eran unas tiendas donde se les vendía a los campesinos, a los empleados, a precios muy altos, con grandes intereses. Ellos nunca podían liquidar sus deudas. Eran un abuso y él decreta la desaparición de estas tiendas. También convoca al Congreso Constituyente. Y como decíamos, en febrero de 1917, Venustiano Carranza promulga la Constitución que actualmente rige a nuestro país. Y bueno, hay muchos artículos a lo largo de la Constitución, sin embargo, hay algunos que son muy importantes. Y aquí vamos a hablar del artículo 3, del artículo 27 y del artículo 123. El artículo 3 se refiere a la educación pública como una tarea del Estado con características específicas, ya que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, como es hasta nuestros días. Ese es el artículo 3. El artículo 27 garantiza formalmente el patrimonio nacional sobre recursos naturales del subsuelo, los litorales y el espacio aéreo del país como una garantía en posesión de la nación y para el beneficio de los mexicanos, frente a la penetración de capitales foráneos que se puedan enriquecer a costa de dicho patrimonio. Este artículo hace mucho ruido en aquella época, sobre todo a Estados Unidos, porque ellos tenían aquí industria petrolera de la cual ellos pues se enriquecían. Y vamos a hablar también del artículo 123. Este artículo funda las bases para legislar en materia laboral, reconociendo los derechos y obligaciones del trabajador y del patrón, y para evitar que los conflictos propios de intereses entre clases opuestas generen abusos e injusticias. Se nombra una Junta Nacional de Conciliación y Arbitraje. Bueno, en ese sentido, empieza a haber dificultades en este nuevo régimen. Algunas de las dificultades son las presiones estadounidenses. Ya decíamos que el artículo 27 estaba en contra de las empresas petroleras de Estados Unidos y no iban a quedarse conformes.
Esas presiones eran muy fuertes. También un problema más fue la grave crisis económica. Bueno, en esa crisis había huelgas, había enfrentamientos con las compañías petroleras, con las compañías mineras, porque había un aumento de impuestos. Y al parecer a nadie le gusta que le aumenten los impuestos. Y también otra dificultad es la ausencia de créditos del exterior y empieza a haber problemas muy fuertes con la inflación. En ese momento se da la Primera Guerra Mundial. México da una negativa al gobierno alemán para aceptar una alianza. México no quiere una alianza con el gobierno alemán y maneja una postura neutral. Casi al concluir el periodo constitucional de 4 años del presidente Carranza, Álvaro Obregón y el grupo sonorense, este grupo está compuesto por Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y otros más, desconocieron el gobierno de Carranza. Entonces, ahí ya están desconociendo por completo a Carranza y entonces desarrollan un plan. Este plan se llama el Plan de Agua Prieta. Fueron apoyados en ese plan por casi todas las fuerzas armadas. Casi todas las fuerzas armadas estaban siendo apoyados aquí en este plan de Agua Prieta y están en contra de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza partió en retirada hacia Veracruz. Él piensa resguardar al gobierno federal y empieza para irse a Veracruz. Sin embargo, fue asesinado en el paseo de Tlaxcalaltongo, Puebla. Y bueno, es asesinado Carranza, se establece un gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. Y entonces empieza un movimiento que es nuestro siguiente tema, es el 9.4, que se llama Guerra Cristera, Ejército y Organizaciones Sociales. Entonces decíamos que el gobierno de Álvaro Obregón, que fue de 1920 a 1924, empieza a tener un diálogo incluyente entre los sectores. Empieza a entablar este diálogo entre los sectores obrero y campesino. Este diálogo es clave para el modelo corporativista mexicano. Empiezan a pasar varias cosas en ese momento. Una de ellas, se funda la Secretaría de Educación Pública, la SEP, como ahora lo conocemos, y está al frente un hombre muy importante, se llama José Vasconcelos. En ese momento se impulsa el nacionalismo. Se atraen intelectuales para construir una ideología revolucionaria inspirada en la raza, en las luchas históricas y en las clases populares. José Vasconcelos fundó las escuelas técnicas rurales. También funda bibliotecas, edita libros de cultura universal al alcance de sectores populares. Empieza la gente a leer, empieza a promover las artes. Las artes se promueven como el muralismo, con Diego Rivera, con José Clemente Orozco, con David Alfaro Siqueiros, que podemos disfrutar todavía de ese muralismo. También en ese tiempo hay una sucesión presidencial y la sucesión presidencial es de 1924 a 1928. Y la primera es con Plutarco Elías Calles. Este régimen, el de Plutarco Elías Calles, representó una etapa de incipiente institucionalización de la revolución. La revolución se empieza a hacer una institución. Se consolidó el orden de las finanzas públicas,
También se genera una infraestructura favorable a la actividad productiva. En ese momento se empieza a formar en esta infraestructura la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Caminos, la Comisión Nacional Bancaria, y en septiembre de 1925 se inaugura el Banco de México. Esto es muy importante, que se inaugure el Banco de México porque hay un monopolio de la emisión de billetes. Solamente el Banco de México empieza a emitir billetes y empieza a hacer un mejor aprovechamiento de los recursos financieros nacionales. El país empieza a organizarse, empieza a tener estructura en ese tiempo. Bueno, empieza a haber una serie de movimientos, una serie de guerras, y una de ellas es la Guerra Cristera. La Guerra Cristera ocurre de 1926 a 1929 y tiene que ver mucho con las ideas que tenía el general Calles. Para fortalecer el modelo de Estado laico, el general Calles decidió reglamentar los artículos 3º y 130 de la Constitución. La política anticlerical de Calles fue fomentada por los preceptos constitucionales que la Iglesia estaba desconociendo. La Iglesia no cumplía con estos artículos, con el artículo 3º. Recuerden que en el artículo 3º la educación debe de ser laica y la Iglesia no estaba de acuerdo. Y el artículo 130. Entonces, la Iglesia estaba desconociendo estos artículos constitucionales. Si a eso le sumamos la actitud radical de Calles, entonces nos da como resultado un levantamiento armado. No es de extrañarse que hubiera levantamientos armados, pero este levantamiento fue especial porque fue impulsado por el clero, es decir, por sacerdotes católicos. Ellos impulsan a la gente a levantarse en armas. Y eso fue a partir de 1926, cuando el clero siente que sus intereses son amenazados, sobre todo intereses económicos. La rebelión cristera se extendió por Jalisco, por Colima, por Michoacán, por Guanajuato, por Zacatecas, por Querétaro, por Aguascalientes. Son 7 estados que estaban metidos en esta guerra cristera. Entonces el país estaba nuevamente en una revuelta. Esto tuvo un impacto nacional bastante severo. Hubo consecuencias realmente fuertes para la estabilidad y para el modelo corporativista que ya se empezaba a gestar. Ya empezaba a haber un cierto orden, una estabilidad, ya estaba el Banco de México, ya estaba la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, con esta guerra, la guerra cristera, pues hay un fuerte golpe, hay un impacto muy fuerte. Y bueno, todo esto empieza a permear en todos estos estados del país. Por lo tanto, en todo el país se empieza a incomodar toda esta guerra que fue de 1926 a 1929. Bueno, el siguiente tema se llama caudillismo, ejército, partido único. Es muy interesante. Hacia 1928, Álvaro Obregón volvió a ser electo, pero poco antes de asumir la presidencia de la República, por segunda ocasión, fue asesinado. Entonces, al morir Obregón, empieza un movimiento que se llama el Maximato. El Maximato es de 1928 a 1934. El general Calles se convirtió en el jefe máximo
de la revolución. Y en marzo de 1929 estableció el Partido Nacional Revolucionario. Hasta ese momento, después de la Revolución Mexicana, había unas guerras por todos lados. Peleaban carrancistas, peleaban zapatistas, peleaban y nadie se ponía de acuerdo. Entonces, se establece el Partido Nacional Revolucionario. Es la cuna de lo que actualmente conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Ahí entonces se juntan todos los revolucionarios, forman ese partido y es un medio para organizar y controlar las diversas fuerzas políticas en México. Hay personas que están en contra de la política y que están en contra de los partidos políticos. Sin embargo, este partido, como muchos otros que vamos a ver que más adelante se forman, es muy importante para que nuestro país empiece a tener un orden, empiece a tener un camino hacia dónde ir, empiece a haber instituciones sobre todo. Y bueno, actualmente decíamos que es el PRI, pero en ese tiempo se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Y entonces es un medio para organizar y controlar las diversas fuerzas políticas en México. Calles se autonombró presidente del partido. Él dice, bueno, voy a formar un partido, éntrenle todos los revolucionarios, pero yo voy a ser el presidente. Y hay un ejercicio estratégico de control del Estado. Desde ese partido se empieza a controlar el Estado. También empieza a haber un control de varios presidentes. Más adelante hay varios presidentes que es Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, ¿sí? Pero todos ellos son controlados desde este partido. Varios organismos gremiales de trabajadores y de la vida política. O sea, este partido tiene un control estratégico de los presidentes que acabamos de nombrar, pero también de los organismos gremiales de trabajadores. Empieza a haber sindicatos y los sindicatos también están regidos, controlados por este partido y la vida política del país está regido por este partido. Vamos a hablar un poquito de quiénes son estos presidentes, muy poco, pero primero vamos a hablar del interinato de Emilio Portes Gil, que lo inició en 1929. La creación del Partido Nacional Revolucionario fue clave para impulsar un diálogo con los representantes de la Iglesia Católica. Recuerden que estaba el problema de la Guerra Cristera. Entonces, el primer punto es poner fin a la Revolución Cristera. Entonces, fue importante que este partido tomara este punto y lo pudieran realizar. Después se consolida la autonomía universitaria. La universidad es un lugar autónomo, una escuela autónoma. También hay una pacificación del país. Antes había guerrillas por todos lados. Y en ese momento empieza a haber una pacificación del país completamente. Se convocan elecciones extraordinarias que facilitarán la sucesión presidencial sin crisis ni acciones militares graves. Cada vez que había un cambio de presidente, pues había un pleito, había una guerra, lo mataban. Recuerden que habían matado a Madero, habían matado al vicepresidente José María Iglesias, y entonces todo esto empieza a cambiar, se empieza a facilitar la sucesión presidencial sin crisis ni acciones militares graves. Como les decía, hay personas que piensan que los partidos políticos nos estorban, y esto no es verdad. Los partidos políticos se necesitan para que podamos ponernos de acuerdo, para que podamos tener
diferencias, hablarlas y para que pueda haber una resolución de los problemas sin llegar a situaciones de crisis o sin llegar a nuevamente un levantamiento armado, ¿verdad? Como se ha visto en otras ocasiones. Después empieza el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Ese fue de 1930 a 1932. En ese tiempo se estableció el Código del Trabajo, se adoptó la doctrina Estrada. ¿Qué es la doctrina Estrada? La doctrina Estrada, define la política internacional de México. ¿Cómo actúa México ante los problemas de otras naciones? ¿Cuál es la postura que debe tener México ante los problemas de otros países? Y bueno, esta doctrina está a favor de la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos decidir por otro pueblo. Cada pueblo debe decidir su propio camino, su propio gobierno, sus propias decisiones, sus propios caminos. Nosotros vamos a estar respetando, vamos a permitir que haya una libre autodeterminación de los pueblos. Esa es la doctrina Estrada y se estableció desde esa época. Bueno, Pascual Ortiz Rubio se vio obligado a renunciar a su cargo, pues el general Calles no lo dejaba actuar. Recuerden que él desde el partido, él controlaba todo. Entonces empieza el gobierno provisional de Abelardo Rodríguez, que es de 1932 a 1934. En ese tiempo se emprendieron tareas propedéuticas, como la fundación de la Nacional Financiera, la expedición de la Ley del Salario Mínimo y la fundación del Departamento Agrario. Simultáneamente, el Partido Nacional Revolucionario instrumentó el Plan Sexenal. ¿Qué es el Plan Sexenal? Bueno, fortalece plenamente al Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? Es el presidente. Es uno de los poderes que rigen nuestra república. Entonces, el Partido Nacional Revolucionario fortalece al Poder Ejecutivo y también amplía su mandato. Anteriormente, el mandato del presidente era de 4 años. En este momento se amplía y es de 6 años. Y pues el primer candidato presidencial es Lázaro Cárdenas del Río, que estuvo como presidente de 1934 a 1940. Y a él le toca disfrutar de este plan sexenal. Se consolida el Estado moderno en México basado en el presidencialismo y el corporativismo. En México hay una costumbre de que el presidente debe arreglar todo. A eso se le llama el presidencialismo. Y hasta nuestras fechas, eso continúa. Esto está así. Esto es algo de la memoria del mexicano. En donde no está el presidente, entonces no se está haciendo nada. Hay un presidencialismo que tenemos heredado y pues al parecer continúa. Pero también está basado en el corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? ¿Tú tienes problemas? Ok, yo no te voy a atender a ti solito. Tú tienes que juntarte con otras personas que tengan problemas, ¿sí? Si hay problemas campesinos, bueno, pues entonces júntense todos los campesinos, hagan un grupito, alguien que los, alguien que esté hablando por ustedes y que se puedan solucionar. Entonces desde entonces es así. Entonces tiene que haber grupos de campesinos, sindicatos, grupos de obreros, grupos de maestros, para que se puedan entender, para que se puedan atender todos los problemas. Eso se llama corporativismo. Incorpórate y entonces vemos los problemas. No vamos a tener problemas por separado. Te tienes que incorporar a un grupo, tienes que tener un plan de trabajo y tienes que tener a alguien que te represente. En eso está basado
el crecimiento de nuestro país, el camino de nuestro país, el Estado moderno en México está basado en estos dos, presidencialismo y el corporativismo. Bueno, ya decíamos que el general Cárdenas recibió adicionalmente un apoyo indiscutible de las Fuerzas Armadas de la Nación. El ejército lo apoyaba grandemente. Entonces, aquí ya no hubo vuelta de hoja. Para Lázaro Cárdenas había un gran apoyo, un apoyo indiscutible. Cárdenas se posicionó como líder del Partido Nacional Revolucionario, que dijimos que más adelante es el PRI, y como el dirigente de la nación dispuesto a cumplir con las grandes demandas de la revolución. Él fue el primer presidente de la República que también fue el líder del partido. Y todos los demás presidentes priistas que ha habido han sido líderes de su partido. Bueno, Lázaro Cárdenas ejerció una política económica orientada hacia tres grandes fundamentos. Vamos a ver cuáles son esos. Bueno, la política económica de Lázaro Cárdenas fue una política socialista con un nacionalismo y con un fuerte corporativismo. Entonces, en la política socialista, la economía de Estado lleva esta política. En la política económica con un fuerte nacionalismo, hay una nacionalización de las industrias, sobre todo la ferrocarrilera y la petrolera. La vamos a ver más adelante con más detalle, pero hay un nacionalismo, se nacionaliza el ferrocarril y se nacionaliza el petróleo, que más adelante viene siendo Pemex. Y hay un fuerte corporativismo. El corporativismo tiene beneficios laborales y también tiene la creación del Partido de la Revolución Mexicana, que más adelante cambiaría su nombre a Partido de la Revolución Institucional, el PRI. Bueno, chicos, muchas gracias. Continúen estudiando estos temas.